Ya. Mi nombre es Marcel Carrasco Valdivia. Yo fui dirigente sindical de una empresa ubicada en el sector donde posteriormente después empieza a funcionar el cordón Vivaceta. Nosotros fundamentalmente participábamos a nivel de sindicatos con compañeros del Cordón Independencia y compañeros del Cordón Panamericano. Fundamentalmente funcionábamos en la empresa, en el sindicato de los compañeros de Cerrajera. Y ahí un poco se plantea en el conocimiento del sector Vivaceta una gran cantidad de empresas que existían en el sector. Y nos plantean la posibilidad, ¿no es cierto?, de formar el cordón Vivaceta. Porque fundamentalmente la gente que trabajaba en ese sector, que acudía hacia el sector de Independencia o que acudía hacia el sector Vivaceta, los derivaban a ambos sectores. Entonces, nuestro conocimiento y participación en el cordón industrial nace fundamentalmente hacia el cordón Independencia, en el funcionamiento. Y esto es aproximadamente, más o menos, a contar del año 1972. A fines más o menos del año 1972. Nosotros, la gran mayoría de la gente que trabajaba en NOI, llegamos a trabajar a principios y a fines del año 71. Y nosotros ahí, ¿no es cierto?, empezamos a trabajar en la empresa fundamentalmente con gente que venía del Frente de Trabajadores Revolucionarios, gente del MIR. Y el año 1973, ¿no es cierto?, ya nosotros asumimos la representatividad del sindicato industrial de establecimientos nuevos. Entonces, a fines del año 72, entre el lapso del año, fines del año 71 y hasta el año 73, teníamos un nivel de relación fundamentalmente con gente del Cordón Independencia. Pero, como digo yo, a fines del 72, ¿no es cierto?, se va formando un poco lo que es el trabajo de la fundación del Cordón Vivaceta. Una de las grandes era, pongamos, el molino de estampa. La otra era una curtimbrería, parece que era, el nombre me acuerdo, parece era Curtimbre Rufino Melero, que estaba ahí casi frente del molino de estampa en Vivaceta. Estaba la fábrica de Baldosa San José. Estaba la fábrica de alfombras Wiener, que estaba en Independencia con San Cristóbal, que iba en Vivaceta con San Cristóbal. Estaban los garajes de gente de Tachuapa. Y en la otra estaba la fábrica de Tacataca en Hispano. Había otra serie de empresas que eran como imprenta y empresas textiles chicos, que en este momento no recuerdo, ¿no? Pero aproximadamente yo creo que lo que logramos más o menos poder coordinar en el tiempo aproximadamente entre unas 15 o 20 empresas, que fue lo que fuimos conociendo, y después nos dedicamos un poco a ir recorriendo un poco el sector y la comuna para ir integrando a otros sectores de trabajadores que estaban ahí mismo. No solamente pertenecían a la parte industrial, había gente que era administrativa y que tenía una simpatía por el proyecto político que en ese momento se estaba desarrollando en Chile. Algunos también tenían su militancia política definida dentro del acontecer político que se dio en ese momento. Entonces había una amplitud, ¿no?, de gente que fue llegando. Ahora, el hecho que hay de que nosotros éramos casi uno de los pocos sindicatos que teníamos sede. Los demás sindicatos y de esas empresas no los tenían. Entonces nosotros facilitábamos el local para que la gente se reuniera, para que la gente se convocara en el sindicato. Y eso fue lo cierto que nos permitió ir creando un marco de interrelación con la demás gente del sector. Y ahí lo fuimos reuniendo ahí. Es decir, de los dirigentes antiguos que existían en NOI, habían 3 dirigentes del sindicato, ¿no es cierto?, a esa época, que eran fundamentalmente gente de izquierda, gente del Partido Comunista y gente del Partido Socialista. Entonces ellos abrieron las puertas a nosotros, que éramos fundamentalmente gente que venía del BIN y del Frente de Trabajadores Revolucionarios, y fueron abriendo los espacios también a la comunidad. Más o menos hasta más allá de Monterrey, casi pasadito del hipódromo. Ya, el hipódromo. Del hipódromo. Del norte, hacia el norte llegábamos casi hasta más o menos, hasta más allá de Monterrey, casi pasadito del hipódromo. Ya, el hipódromo. Del hipódromo, ¿no es cierto?
era lo que abarcaba. Hacia como quien dice, yendo hacia el sur, casi hasta Domingo Santa María. Y de ahí, ¿no es cierto?, nosotros teníamos, como quien dice, parte intermedia hacia Viva Zeta, que diga hacia Independencia, y hacia también a Panamericana. Porque del interior de Panamericana, viniendo hacia Viva Zeta, había muchos talleres de confección, talleres textiles, empresas textiles. Entonces nosotros fuimos invitando a la gente de esos sindicatos a participar en el trabajo, ¿no es cierto?, de los cordones. Entonces, el radio que se abarcaba era un radio más o menos importante, es decir, a lo mejor el espacio geográfico no era tan importante, pero sí la cantidad de empresas que había en el sector. Nosotros fundamentalmente con los que tuvimos más coordinación fue con la gente del Cordón de Independencia, que fundamentalmente nosotros los que nos ayudaron mucho en traspasar su experiencia y, como te dijera, y prestarnos la infraestructura para que nosotros nos organizáramos, fundamentalmente primero en la guía sindical, los compañeros de Cerrajera Deva, que la fábrica funcionaba ahí en Lafayette con Francia. A un costado del cementerio, ahí estaba la empresa Cerrajera Deva y ellos también tenían su local sindical y ellos siempre eran muy solidarios a acoger y a orientar a todas las empresas del sector. Y también tuvimos contacto, pero que era fundamentalmente en la coordinación de movilizaciones con los compañeros del Cordón Panamericano, que ahí fundamentalmente nos poníamos de acuerdo en las movilizaciones para podernos movilizar más o menos hacia los objetivos que se pretendían conseguir en ese momento. Había un coordinador de los cordones que era, yo no sé si la gente lo recordará, porque era el Flaco Yete, que él era el que era dirigente del cordón, además era dirigente del sindicato de Cerrajera Deva y era el que estaba encargado de la coordinación. Y por el otro lado estaban los compañeros de coordinación, ¿no es cierto?, que venían fundamentalmente de Renca, de la empresa que se llamaba, que fue una de las empresas que fue más golpeada también después del golpe en el sector, que eran Socometal, que eran los compañeros de Socometal de Renca, así que era donde se notaba que había un peso más político en la organización de la comuna. Parcelas grandes que existían, que eran de gente que había emigrado de diferentes sectores y que se había establecido en esa zona en Renca. Y ahí yo tenía solamente, como teníamos otros conocimientos de que ellos estaban integrados a través del trabajo campesino, ¿no es cierto?, con los compañeros del Cordón Panamericano. Pero sí teníamos el conocimiento de la existencia de esos sectores campesinados. Estoy hablando del laxo más o menos de fines del 72 hasta el golpe del 73. Entonces, el laxo de la relación de los cordones, nosotros fundamentalmente nos fuimos ligando más con la gente de los sectores más cercanos que teníamos. De empresas. Habían empresas metalúrgicas, habían empresas textiles,